Sonic.exe es más que un meme de terror, es el fantasma de nuestra nostalgia, un ídolo roto que nosotros mismos creamos para no sentirnos tan solos en la oscuridad. Pero para entender por qué este fantasma se niega a desaparecer, primero debemos recordar cómo era tener un lugar seguro. Hay una melancolía particular en regresar, en volver a la casa donde creciste, solo para descubrir que los techos son más bajos de lo que recordabas, o caminar por el parque de tu infancia y sentir que los árboles se han encogido, que el mundo que tu memoria guardaba como un vasto reino, ahora es solo un trozo de tierra ordinario. Es una disonancia silenciosa, un duelo por una geografía que solo existió en tu percepción. La memoria es un arquitecto poco fiable, pule las asperezas, magnifica la escala y pinta los muros con la luz de un verano perpetuo. Y cuando la realidad se niega a corresponder a ese plano, algo dentro de nosotros se fractura. Para una generación entera, los videojuegos de los 90 no eran solo entretenimiento, eran arquitectura emocional. El tacto frío y sólido de un cartucho de Sega Mega Drive, el zumbido eléctrico de la consola al encenderse, y entonces ese estallido de sonido sintético, el icónico Sega, seguido por la melodía inmortal de Green Hill Zone. Estos no eran meros códigos en un chip, eran lugares, espacios seguros, predecibles, gobernados por una lógica simple y reconfortante. La velocidad era libertad, los anillos eran vida y el bien, encarnado en un erizo azul con aptitud. Siempre triunfaba sobre el mal. Sonic no era solo un personaje, era el guardián de ese paraíso digital. Y entonces, un día, en los rincones oscuros de internet, ese guardián abrió los ojos y de ellos brotaba sangre. Sonic.exe no es la historia de un monstruo nuevo. Es la historia de un amigo que se vuelve en tu contra. Es la profanación de un lugar sagrado, la corrupción deliberada de una memoria que creíamos intocable. El terror que provocó en sus inicios no nacía de la pregunta ¿qué es esa cosa?, sino de una mucho más visceral y aterradora. ¿Qué le han hecho a Sonic? Su efectividad no radica en el horror explícito, sino en la traición implícita. Psicológicamente, profanar un símbolo de seguridad infantil activa una respuesta similar a la de una traición de confianza, un miedo fundamental que se aloja mucho más profundo que un simple susto. Es el arquetipo del protector convertido en depredador, una violación de las reglas más básicas del mundo que construimos cuando éramos vulnerables. Y esa violación es la herida original de la que nacería una leyenda digital. Para comprender a Sonic.exe, debemos viajar a su ecosistema nativo, la internet de principios de la década de 2010. Era un lugar diferente, un paisaje digital que aún se sentía como una frontera salvaje. Las redes sociales no habían consolidado aún su dominio total, y la cultura online florecía en calderos de anonimato como 4chan y los foros especializados. En este entorno nació y prosperó una nueva forma de folclore, el creepypasta, que es, por cierto, tengo un video justamente hablando de ellos, así que no dudes en ir a verlo después de este, claro está. Los creepypastas eran las historias de fogatas de la era digital, narraciones de terror anónimas, copiadas y pegadas a través de la red, mutando con cada interacción. Su poder no residía en la calidad literaria, sino en su supuesta veracidad. Estaban diseñadas para ser plausibles, para desdibujar la línea entre la ficción y un posible y aterrador hecho real. El epicentro de este movimiento fue el Creepypasta Wiki, un archivo comunal de estas nuevas leyendas urbanas. Fue aquí, en agosto de 2011, donde un usuario conocido como GC de Hiena publicó una historia titulada simplemente Sonic.exe. La narrativa seguía una fórmula ya clásica del subgénero de videojuego maldito. Un protagonista anónimo recibe un misterioso CD-ROM de un amigo desaparecido, con las palabras Sonic.exe escritas a mano en el disco. La historia, contada en primera persona, detalla la experiencia de jugar a una versión corrupta del Sonic the Hedgehog original. Sus tropos eran evidentes, la gramática imperfecta y la sintaxis torpe. Lejos de restarle poder, le conferían un aura de autenticidad amateur, como si fuera el testimonio apresurado y aterrorizado de una persona real. Es imposible no trazar un paralelismo con el otro gran titán del folclore digital de esa era, Slenderman. Ambos nacieron de la creatividad anónima de los foros y fueron viralizados y expandidos por la comunidad. Pero mientras Slenderman encarnaba un miedo ancestral, el temor a lo desconocido que acechaba en los espacios físicos, en el bosque al borde de la ciudad, Sonic.exe representaba un miedo intrínsecamente moderno. Era el temor a que esa misma oscuridad pudiera infiltrarse en nuestros santuarios digitales,
en los mundos virtuales que habíamos construido para escapar precisamente de los horrores del mundo real. Hay un detalle crucial en la historia original que revela una capa más profunda de análisis cultural. El objeto maldito no es un archivo descargado, sino un CD-ROM, un artefacto físico. En 2011, el medio físico ya estaba en declive, cediendo terreno a las plataformas de descarga digital como Steam. El creepypasta, quizás inconscientemente, explota una nostalgia incipiente por la tangibilidad de los medios antiguos. El cartucho, el disco, el manual de instrucciones. Estos objetos poseían un aura, una presencia que el archivo digital efímero no tiene. La historia imbuye a esta reliquia de una era pasada con un poder arcano y malévolo. Sonic.exe no es solo un cuento de fantasmas sobre un videojuego, es un cuento de fantasmas para la primera generación que vio cómo los objetos de su infancia se convertían, ante sus propios ojos, en antigüedades embrujadas. A simple vista, la fórmula es casi insultantemente simple. Es Sonic, pero con los ojos rojos y sangrantes. ¿Por qué algo tan básico genera una reacción tan visceral y duradera? La respuesta no está en la complejidad del diseño, sino en la precisión con la que ataca tres pilares fundamentales de nuestra psique. Es una tríada de terror que funciona en perfecta y devastadora sincronía. Primeramente tenemos la profanación de la inocencia. El arquetipo del niño malvado es uno de los más potentes y persistentes en el género del terror. Funciona porque subvierte nuestras expectativas más fundamentales. Los niños, en nuestra concepción cultural, representan pureza, vulnerabilidad y el futuro. Cuando esa imagen se corrompe, cuando el niño se convierte en la fuente del mal, el efecto es profundamente perturbador porque ataca la idea misma de un lugar seguro en el mundo. Sonic the Hedgehog, con su diseño redondeado, su actitud despreocupada y su rol de héroe salvador, es un arquetipo infantil por excelencia. Es el amigo veloz y rebelde que siempre hace lo correcto. La transformación de esta figura en un asesino sádico y torturador no es solo un cambio de apariencia, es una inversión moral completa. El malestar que genera Sonic.exe proviene de esta profanación. No estamos viendo un monstruo, estamos viendo la corrupción de un ideal, la perversión de un símbolo que asociamos con la alegría y la seguridad de nuestra niñez. El segundo punto es la caída en el Valle Inquietante. En 1970, el profesor de robótica Masahiro Mori propuso una hipótesis revolucionaria sobre nuestra relación con lo no humano, el Valle Inquietante. La teoría postula que nuestra afinidad por un robot o una figura antropomórfica aumenta a medida que se parece más a un ser humano, pero solo hasta cierto punto. Cuando la figura es casi humana, pero no del todo, nuestra afinidad se desploma en una zanja de repulsión y extrañeza. Esos pequeños defectos en una réplica casi perfecta nos resultan más perturbadores que una máquina que no intenta parecerse a nosotros en absoluto. Sonic.exe reside permanentemente en el fondo de ese valle. No es una criatura completamente nueva, es inequívocamente Sonic, pero está mal. Los ojos, el elemento central de su diseño, son la clave. La historia original los describe de una manera fascinantemente específica. No son solo rojos y sangrantes, sino parecen píxeles realistas de 16 bits. A saber cómo vergas es eso. Esta descripción captura la esencia del Valle Inquietante, una colisión de dos realidades perceptuales. Vemos la forma familiar de Sonic, pero los ojos introducen un elemento ajeno, demasiado real para el contexto de 16 bits, pero a la vez digital y falso. La sonrisa demasiado amplia, los dientes afectados, la sangre pixelada, cada uno de estos elementos es un defecto deliberado en un modelo que nuestro cerebro reconoce como familiar, provocando una respuesta instintiva de rechazo y pavor. Finalmente, tenemos la nostalgia como arma. El terror como género a menudo se alimenta de la nostalgia, pero rara vez de una manera tan directa y agresiva. Sonic.exe no se desarrolla en un entorno nuevo y desconocido. Su campo de batalla son las réplicas exactas de los niveles de los juegos clásicos de Mega Drive, como está Green Hill Zone, Chemical Plant Zone. Estos no son solo niveles, son fragmentos de una memoria colectiva. Son lugares que millones de jugadores asociamos con la emoción del descubrimiento y la satisfacción del dominio. Al convertir estos espacios en escenarios de una masacre, el creepypasta logra algo mucho más siniestro que un simple susto. No solo crea terror en el presente de la narración, sino que contamina retroactivamente el pasado del espectador. La próxima vez que juegues al Sonic original, una parte de tu cerebro recordará la imagen de Tails llorando, de Knuckles desangrándose en el suelo. La amenaza de Sonic.exe no se limita a matar a los personajes dentro de su juego maldito. Su verdadero poder reside en su capacidad para matar la memoria afectiva del jugador. La narrativa nos muestra a Sonic cazando y asesinando brutalmente a sus propios amigos, Tails, Knuckles e incluso el Dr. Eggman. A nivel superficial es violencia gráfica,
Pero en un plano psicológico, lo que se está destruyendo es el ecosistema narrativo y emocional que el jugador construyó durante años. Cada muerte no es solo la de un personaje de ficción, es un ataque directo a una parte de la historia personal del jugador con la franquicia. El monstruo no te persigue a ti en el juego, persigue tu pasado, profanando cada recuerdo hasta que ya no queda ningún lugar seguro al que regresar. Si la historia de Sonic.exe hubiera terminado con el creepypasta original, hoy sería una mera anécdota, una nota a pie de página a la historia del terror de internet y ya. Pero no fue así. La verdadera razón de su longevidad y su impacto cultural masivo no reside en su origen, sino en su asombrosa metamorfosis. De ser una historia estática, se convirtió en un folclore de código abierto, un personaje co-creado y reinventado sin cesar por una comunidad global. El primer paso de esta transformación llegó en agosto de 2012, un año después de la publicación del relato. Un desarrollador independiente bajo el seudónimo de MG5T Crimson lanzó un juego jugable basado en la historia. Este momento fue crucial. Sonic.exe dejó de ser algo que se leía para convertirse en algo que se experimentaba. El juego, aunque rudimentario, tradujo los momentos claves de la historia en una experiencia interactiva, permitiendo a los jugadores vivir el terror de primera mano. Este acto de creación fue la chispa que encendió la pradera. Lo que siguió fue una explosión de creatividad popular. La simplicidad del concepto, personaje de la infancia más .exe es igual a terror, era increíblemente fácil de replicar. Pronto el sufijo .exe se convirtió en un subgénero en sí mismo. Mario.exe, Kirby.exe, Bob Esponja.exe, casi cualquier icono de la cultura pop fue arrastrado a este nuevo y oscuro universo. La plataforma GameJolt se convirtió en el principal repositorio de estos juegos, un vasto archivo de pesadillas interactivas creadas por fans. Pero la comunidad no se limitó a copiar la fórmula, empezó a expandirla, a darle una profundidad y una mitología que el original nunca tuvo. De este caldo de cultivo creativo surgieron nuevas y complejas interpretaciones del personaje, verdaderas evoluciones que se convirtieron en cánones propios dentro del fandom. Aquí les diré las dos más importantes. Tenemos a Lord X, creado por el usuario JoeDoughBoy. Lord X es una versión más antigua, madura y sádica de la entidad. Ya no es solo un demonio en un juego, sino un ser interdimensional con un control absoluto sobre su dominio, a menudo representado con un diseño más corpulento y una X marcada en el pecho. Su lore se expandió para incluir a sirvientes y una historia de origen más elaborada, elevando al personaje de un simple asesino a un tirano cósmico. Y segundo tenemos a Xenophanes, concebido por la artista Astronomicon. Xenophanes representa un giro hacia el horror Lovecraftiano. Esta entidad no es un Sonic corrompido, es un ser alienígena cristalino y de color magenta que simplemente usa la forma de Sonic como un disfraz para interactuar con sus víctimas. Su verdadera forma es una niebla innombrable, un concepto que lo aleja del terror demoníaco para acercarlo al miedo a lo cósmico e incomprensible. Durante casi una década, estas y otras innumerables creaciones coexistieron en nichos dispersos de la comunidad, y entonces, en 2021, llegó el catalizador que unificaría este universo fragmentado, el mod Friday Night Funky vs Sonic.exe. Este mod para el popular juego de ritmo no fue solo un homenaje, fue un verdadero concilio cultural. Reunió las variantes más populares y queridas del fandom, Lord X, Xenophanes, el paródico Sankey y muchos otros. Les dio canciones icónicas, animaciones pulidas y las presentó a una audiencia masiva y completamente nueva. Para millones de jóvenes jugadores, Friday Night Funky fue su primera introducción al universo de Sonic.exe. El mod actuó como un crisol, revitalizando el interés en el personaje y canonizando de facto este panteón de horrores creados por los fans. La historia de Sonic.exe demuestra un cambio de paradigma en la naturaleza de la propiedad intelectual de la era digital. El creador original, GC DeYena, ha sido objeto de graves controversias personales que llevaron a la comunidad a repudiarlo, y la propiedad del personaje ha sido transferida simbólicamente. Y sin embargo, el personaje no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Esto revela una verdad fundamental del folclore digital. La autoría es fluida y en última instancia irrelevante. El personaje ya no pertenece a quien lo escribió por primera vez, sino al colectivo que continúa contándolo, reinventándolo y manteniéndolo vivo. Sonic.exe es, en esencia, uno de los primeros y más exitosos ejemplos de un personaje descentralizado, cuya longevidad y valor son mantenidos no por un propietario, sino por la red de sus creyentes. Hemos viajado desde un simple y mal escrito cuento de terror en un foro olvidado, hasta un panteón de entidades cósmicas que luchan en batallas rítmicas. ¿Cómo se conecta todo? ¿Cuál es el hilo rojo que une al Sonic pixelado con ojos sangrantes con el dios cristalino de otra dimensión? La respuesta es que el impacto de Sonic.exe nunca residió en el personaje en sí, sino en su función como un espejo oscuro que refleja la psique colectiva de Internet. La mayor fortaleza del concepto original fue, irónicamente, su vacuidad. Sonic con ojos rojos no es un personaje, es un lienzo en blanco. Es una idea tan simple y arquetípica que se convirtió en un meme, una unidad de información cultural perfectamente diseñada para replicarse y mutar.
Sobre este lienzo, una comunidad entera proyectó sus miedos, su creatividad, su nostalgia y, lo más importante, su profundo deseo de participar en la creación de mitos. La evolución del personaje es un reflejo directo de la evolución de su comunidad. Al principio la entidad era un simple asesino dentro de un juego, una amenaza directa y comprensible, pero a medida que el fandom maduraba, también lo hacía su monstruo. Las historias de los fans comenzaron a explorar sus motivaciones, a otorgarle poderes divinos, a debatir sobre su omnipotencia y a clasificar sus diferentes formas como si fueran especímenes de una nueva mitología. Este cambio es fascinante. Representa una transición psicológica del miedo pasivo a la fascinación activa. Los fans ya no eran solo víctimas aterrorizadas por el monstruo, se convirtieron en sus cronistas, sus teólogos, sus biógrafos. Lo domesticaron a través de la categorización y la construcción del lore. Al final, el fenómeno de Sonic.exe nos enseña una lección fundamental sobre la cultura en la era digital. Las leyendas ya no descienden de una autoridad centralizada, un autor, un estudio, un editorial. Ahora emergen desde abajo, construidas pieza por pieza por una red anónima y descentralizada de creadores. Sonic.exe es un monumento a la creatividad anárquica de Internet. Es el testimonio de cómo una comunidad puede tomar un ídolo roto, un fragmento de su propia infancia profanada, y no solo llorar su pérdida, sino reconstruirlo a su propia aterradora imagen, creando un nuevo dios para un nuevo panteón, un dios hecho de nostalgia, código y miedo colectivo. Y así, el ciclo de este moderno mito nos lleva a su etapa final y más paradójica. Después de una década de creación anárquica, de expansiones no autorizadas y de reinvenciones constantes en los márgenes de la cultura oficial, ha surgido un nuevo anhelo dentro de la comunidad, el deseo de ver a su monstruo legitimado. En foros, redes sociales y discusiones, la idea resurge una y otra vez. Peticiones, ruegos y sueños de que Sega o incluso Hollywood adopten a Sonic.exe y le den un lugar en el canon oficial. A primera vista parece una simple demanda de más de contenido, pero si miramos más de cerca, este deseo es el clímax natural de todo proceso folclórico. Es el anhelo de que el mito, nacido en la periferia, sea finalmente reconocido y validado por el centro de poder cultural. Es el equivalente digital a que un cuento popular, susurrado durante generaciones en aldeas remotas, sea finalmente transcrito y publicado por los hermanos Grimm, otorgándole permanencia e inmortalidad. Los fans no solo quieren ver una película de terror de Sonic, quieren ver su creación, el fruto de su imaginación colectiva, consagrado en la gran pantalla. Quieren que el fantasma que ellos mismos invocaron sea reconocido por el mundo. Pero aquí yace la tragedia final, la paradoja que persigue a toda contracultura que anhela ser aceptada. Si Sonic.exe se volviera oficial, si fuera pulido, comercializado y absorbido por la maquinaria corporativa, ¿no perdería precisamente la esencia que lo hizo tan poderoso? Su fuerza nació de la libertad, del caos, de la ausencia de reglas y de la propiedad comunal. ¿Puede un monstruo nacido de la anarquía de Internet sobrevivir dentro de la jaula dorada de la propiedad intelectual? ¿O está destinado a convertirse en una versión domesticada de sí mismo, un eco inofensivo del terror que una vez representó? Quizás el verdadero destino de los fantasmas digitales no es ser canonizados, sino permanecer para siempre en las sombras, en los archivos corruptos y en los rincones olvidados de la red, esperando que una nueva generación de exploradores curiosos haga clic en el archivo equivocado. Pero si Sonic.exe finalmente llegara a la gran pantalla, ¿perdería esa esencia anárquica que lo hizo especial? ¿O es el destino de todo folclore ser eventualmente capturado? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Ya lo sabes, soy CKPixeles y nos vemos el siguiente lunes. No olvides suscribirte si te gusta mi contenido y activa la campanita para que te lleguen todos mis futuros videos. Créeme, tengo bastantes. Nos vemos el próximo lunes.